Tiene un video de esto, pero ¿qué piensa de cuando se quitó el estatus de planeta a Plutón? Pues que si le das estatus de planeta a Plutón, le tienes que dar estatus de planeta a otros planetas pequeños, que son más grandes que Plutón. ¿Sí? Entonces, o todos son planetas o ninguno lo es. Entonces, la Sociedad Astronómica Internacional decidió crear una nueva categoría de planetas pequeños para Plutón y otros planetas o planetoides, otros cuerpos celestes más o menos de ese tamaño, con órbitas igualmente problemáticas, no exactamente elípticas, o excéntricas más que no elípticas, pues elípticas son todas. Y entonces pues lo renombró. No pasó absolutamente nada. Te voy a decir por qué se hizo el escándalo, y el escándalo no tiene nada que ver con nosotros. El escándalo tiene que ver con que Plutón fue el único planeta descubierto por un estadounidense. Era el orgullo astronómico del sistema solar de los estadounidenses, porque todo lo demás les habían comido la tortilla o la tostada los europeos. Entonces, para Plutón era el planeta que mostraba la potencia astronómica estadounidense. Entonces, cuando lo bajas de planeta a planeta enano, el orgullo nacionalista estadounidense armó un escándalo. Esto lo explica muy bien Neil deGrasse Tyson. Entonces, lo siento, o sea, ¿sabes qué se hace con el orgullo nacional cuando está herido? Tirarlo a la basura, pero el orgullo nacional no sirve para nada. Pero claro, como en Estados Unidos hicieron el escándalo, y el Estados Unidos es el imperio, nos guste o no, todo el mundo lo asumió como si fuera un escándalo internacional y mundial. A nadie le importó más que a los estadounidenses, dolidos, porque ya no tenían un descubridor de un planeta. Es decir, de sencillo.